Desde un titán descerebrado que se comió a su propio padre, hasta la forma que terminó decidiendo el destino de miles de millones de personas. Estas son todas las formas de titán de Eren Jaeger explicadas de la más débil a la más rota de Attack on Titan. Pocos personajes en la historia del anime han cargado con tanto poder acumulado sin buscarlo activamente como Eren. Nació sin saber que sería el heredero de dos de los titanes más poderosos al mismo tiempo, y terminó siendo, literalmente, el ser más peligroso que el mundo de Attack on Titan vio jamás. Cada una de las formas que vamos a repasar representa un punto de quiebre distinto en su historia, así que vale la pena entender exactamente qué hace cada una, de dónde sale, y por qué el orden en el que las va obteniendo importa tanto para entender el final de la serie. Empezamos con la que casi nadie cuenta, porque ni el propio Eren la recuerda. El titán puro, la forma que nadie recuerda. Todo empieza en un bosque a las afueras de Shiganshina, la noche en que Grisha Jäger le inyecta a su propio hijo el suero de titán. Esa inyección no lo convierte directamente en un titán inteligente con inmenso poder, sino en algo mucho más primitivo. Un titán puro, sin mente, sin memoria, sin ningún propósito más allá del instinto básico de cazar y devorar humanos, en especial a otros portadores de titán. Es un cuerpo pequeño para los estándares de la serie, apenas unos 4 metros, con proporciones casi infantiles que reflejan la corta edad de Eren en ese momento. Cabeza grande, extremidades cortas, un torso robusto y una boca desfigurada, sin labios, que deja los dientes permanentemente expuestos, algo típico de los titanes puros cuya regeneración inestable distorsiona sus rasgos. En ese estado, sin conciencia ni control, el titán puro que alguna vez fue Eren se come a su propio padre, que se había puesto como carnada él mismo momentos antes, precisamente para permitir que esto pasara. Ese acto le transfiere de golpe dos poderes, el titán de ataque y el titán fundador. Eren nunca recuerda nada de esto, ni la transformación ni haberse comido a su padre, porque la pérdida total de memoria es la norma en cualquier transición de titán puro a cambiante. Esta forma no vuelve a aparecer nunca más en la historia, pero sin ella absolutamente nada de lo que viene después existiría. Transformación incompleta, escudo de carne y huesos. Antes de dominar por completo sus transformaciones, Eren demuestra algo que casi ningún otro cambiante logra: activar solo una parte de su cuerpo de titán. Esto revela algo importante sobre cómo funciona realmente este poder. Una transformación completa necesita dos condiciones al mismo tiempo: una herida recibida o autoinfligida, y un objetivo claro y específico en la mente de quien se transforma. Sin ese segundo requisito, el cuerpo simplemente no responde, o responde a medias. El primer ejemplo ocurre durante su juicio militar, cuando le disparan cañones estando junto a Mikasa y Armin. Ante la necesidad inmediata de protegerlos, Eren se muerde la mano y genera, de forma incompleta, solo el torso superior y un brazo de titán, lo justo para detener la bala de cañón en seco, antes de que llegue a tocarlos. El segundo ejemplo es todavía más revelador, y ocurre durante unos experimentos controlados de Hanji, meses después, cuando le piden a Eren que se transforme en frío sin ningún objetivo real detrás de esa orden. No pasa absolutamente nada, por más que él mismo se esfuerce, pero más tarde, en un momento completamente casual, mientras se agacha a recoger una cuchara que se le cae al suelo durante una comida, su brazo derecho se transforma solo, con músculo y hueso completos, apareciendo y disolviéndose casi al instante, sin que Eren llegue siquiera a procesarlo del todo. Estos dos ejemplos, tomados juntos, revelan tres mecánicas clave sobre cómo funciona realmente el poder de titán en Eren. Primero, que esa energía puede localizarse con precisión en una sola parte del cuerpo, sin necesidad de manifestar el titán completo. Segundo, que Eren regula la escala de cada transformación de forma inconsciente, según la intención real detrás del momento, no según lo que él cree estar pidiéndole a su cuerpo. Y tercero, que transformarse varias veces en poco tiempo desgasta tanto el cuerpo, que las transformaciones siguientes salen incompletas o inestables, como si el titán tuviera una especie de batería interna que se agota con el uso repetido. Esto termina siendo la base de todo su dominio posterior en combate. En vez de una sola forma rígida, Eren aprende de estas fases incompletas de su titán y domina sus poderes con una precisión insana, logrando usar el cuerpo titánico como escudo táctico. El titán de ataque, su forma base. Este es el poder que Eren carga desde niño sin saberlo, mucho antes de entender lo que realmente es. La primera vez que el mundo lo ve en acción es en Trost, cuando Eren es tragado por un titán y su cuerpo se transforma por pura voluntad de sobrevivir y matar, destrozando al titán que acababa de comérselo desde dentro. En ese primer combate, actúa casi por completo de forma instintiva, pelea sin cuidado, se sobreexige y termina dañando sus propias extremidades una y otra vez, sin ningún tipo de estrategia detrás de cada golpe. Con el tiempo, sin embargo,
embargo, Eren aprende a controlar cada transformación con precisión quirúrgica, adoptando técnicas de agarre, llaves e inmovilizaciones en vez de depender solo de la fuerza bruta, algo que se nota especialmente en sus combates contra cambiantes mucho más resistentes que él en términos de durabilidad pura, como el titán hembra o el titán acorazado de Reiner. Contra el acorazado en particular, era casi imposible un intercambio de golpes directos. La placa blindada de su enemigo es demasiado dura, así que en vez de eso aprende a usar el peso y el impulso de su propio cuerpo a su favor, derribándolo, inmovilizándolo en el suelo y aprovechando cada segundo de ventaja posicional en lugar de buscar un golpe decisivo que probablemente jamás llegaría a conectar con la fuerza suficiente. Más adelante, Eren también aprende a endurecer partes específicas de su cuerpo de titán, sobre todo los puños y los antebrazos, convirtiéndolos en algo parecido al cristal, lo bastante duro como para dañar incluso el blindaje del titán acorazado. Esta misma técnica de endurecimiento la usa también a gran escala, por ejemplo para sellar brechas completas en el muro María, demostrando que el titán de ataque no es solamente un arma de combate cuerpo a cuerpo, sino también una herramienta capaz de alterar el entorno a su alrededor cuando la situación lo exige. Con esta forma, Eren tiene la fuerza y regeneración típica de cualquier cambiante. Puede endurecer partes de su cuerpo, sobre todo los puños y antebrazos, para golpear con muchísima más fuerza, y tiene una habilidad que ningún otro titán posee de la misma forma. Puede ver las memorias de todos los portadores anteriores del titán de ataque, y las de los que vendrán después, sí, incluyendo el futuro. Esa capacidad de ver hacia adelante en el tiempo termina siendo, sin exagerar, la pieza que explica absolutamente todo lo que Eren hace en el resto de la historia. Cada portador anterior dejó fragmentos de sus propias batallas grabados en ese poder, como una biblioteca viviente que Eren hereda sin haberlo pedido, y que sigue creciendo hacia adelante en vez de quedarse cerrada hacia el pasado. Eren literalmente vive fragmentos de decisiones que todavía no ha tomado, lo que significa que buena parte de lo que hace no es una elección libre en el sentido tradicional, sino el cumplimiento de algo que ya se vio a sí mismo haciendo. El titán de fuego o berserker. Esta forma es el resultado visible de una activación emocional extrema en Eren. La mecánica detrás de este fuego impregnado en la piel del titán de ataque es biológica. Todo titán puro y todo cambiante genera calor intenso y vapor, como parte del proceso metabólico y regenerativo acelerado de su cuerpo. La transformación libera energía almacenada y vaporiza la humedad del cuerpo al instante. Por eso el vapor es visible siempre. Pero cuando Eren está emocionalmente desbordado, rabia extrema, miedo, desesperación, su sistema nervioso se inunda de hormonas de estrés, y en su forma de titán eso se traduce en una salida mucho mayor de los mismos procesos bioquímicos que alimentan la regeneración y el movimiento explosivo. Más vapor, más agresividad. Al mismo tiempo, la coordinación entre su mente y el cuerpo del titán se vuelve inestable cuando está consumido por la ira, produciendo un titán más bestial, más fuerte en fuerza bruta pero mucho más pobre en técnica precisa. Y a diferencia del endurecimiento que puede crear cuando está consciente, aquí no hay ninguna estructura cristalina, solo carne expuesta y vapor sin control. En términos de combate, esta versión le da a Eren la capacidad de descargar poder bruto y agresividad frenética, capaz de arrasar estructuras o líneas enemigas completas, a cambio de perder precisión táctica y aumentar el riesgo tanto para sus enemigos como para sus propios aliados. Y narrativamente cumple una función clara. El vapor y la furia representan la pérdida de control de Eren y su brutalidad creciente, algo que la historia usa deliberadamente para mostrar su arco de personaje y las consecuencias de dejar que el odio dirija sus acciones. Con el paso de los arcos, esta versión no desaparece, sino que empieza a mezclarse con el resto de sus habilidades ya desarrolladas y se convierte en solo un ingrediente más, entre muchos otros, de un arma que ya domina por completo. El titán del martillo de guerra. En Marley, Eren usa al titán mandíbula, obligándolo a morder el cristal endurecido donde se escondía Lara Tybur, la portadora legítima del martillo de guerra. Cuando el cristal finalmente se rompe bajo la presión, los restos de su cuerpo caen directo en la boca del titán de ataque de Eren. Curiosamente, este poder no cambia demasiado la apariencia base de su titán. En vez de eso, se suma como una capa extra de habilidades sobre la forma que ya tenía. Con este poder, Eren puede generar picos, lanzas y hojas de hueso y cristal de forma instantánea, desde su propio cuerpo o directamente del suelo bajo sus pies, convirtiendo cualquier terreno en un arsenal improvisado, con el que puede empalar, inmovilizar o aplastar a varios enemigos a la vez sin siquiera necesitar contacto directo. También, aunque no se muestra de forma explícita, debió heredar el rasgo más particular, poder mantener su cuerpo humano real completamente oculto bajo tierra y controlar un titán satélite a distancia, conectado por una especie de cordón umbilical de carne. De hecho, probablemente esto fue lo que usó en la batalla final, para lograr sobrevivir luego de perder el control del titán fundador, lo que le permitió regresar con un pseudo titán colosal.
El titán fundador, la forma más monstruosa. Eren carga este poder bloqueado desde niño, heredado junto al titán de ataque en aquella primera ingesta como titán puro, pero no puede usarlo por no ser de sangre real. Todo cambia cuando se cruza con su propio hermano Zeke, quien sí desciende de la línea real por parte de su madre. Ambos entran en contacto cuando Eren pierde la cabeza por un disparo de Gabi, y ese contacto es lo que desbloquea por completo el poder del fundador, o bueno, más o menos. Dentro de los caminos, Zeke es el que por derecho real puede controlar el poder del fundador, pero luego de que Eren logra liberar del ciclo a Ymir, obtiene acceso completo sin necesidad de tener sangre real. Una vez activo, el fundador deja de comportarse como cualquier otro titán de la serie. En vez de un cuerpo humanoide, la transformación produce una entidad colosal, esquelética, compuesta casi enteramente por una columna y una caja torácica alargadas, que se desplaza arrastrándose con sus propias costillas, moviéndose como patas, en un movimiento casi de 100 pies. Es literalmente Eren convirtiéndose en el mismo titán que empezó todo, o sea, el titán de Ymir, con la diferencia de su apariencia monstruosa y estructura ósea defectuosa, probablemente debido a que perdió la cabeza, o a que no tenía sangre real. No necesita músculo porque su poder no depende del combate físico, depende del control absoluto sobre los caminos, la red que conecta a todos los súbditos de Ymir al mismo tiempo, sin importar la distancia. A través de esa red, Eren puede comunicarse con cada eldiano del planeta de forma simultánea, y tiene autoridad total sobre la biología de su pueblo. Podría, si quisiera, esterilizarlos, modificar su resistencia a enfermedades, o quitarles el poder de titán a todos para siempre. Elige, de forma consciente, no hacerlo. Una de las pocas decisiones verdaderamente compasivas que le quedan para ese punto de la historia. Con el fundador activo, también despierta y dirige a los titanes Muro, miles de titanes tipo colosal dormidos dentro de las murallas durante más de 100 años, y puede invocar y controlar a cambiantes históricos ya fallecidos, desplegándolos como un ejército propio sacado directamente de la historia de los titanes. Es sin discusión la forma más devastadora de todo su repertorio. El titán colosal modificado, el cuerpo que Eren nunca debió tener. Justo antes de este momento, Jan logra algo que parecía imposible. Dispara directo a la nuca del titán fundador, y aquí nacen dos perspectivas distintas. Unos dicen que sin acceso a su recién macheteado hermano Zeke, Eren no debió poder seguir accediendo a ningún poder fundador en ese instante, y simplemente debió haberse quedado con su titán de ataque y martillo. Sin embargo, luego de perder la cabeza, y de no tener acceso a Zeke, Eren reaparece transformado en un cuerpo completamente nuevo, un titán colosal, de unos 60 metros, exactamente el mismo tamaño que la forma colosal de Armin. Lo que explica esto es que para ese punto de la historia, Ymir, la fundadora original, ya se había liberado de la atadura de 2000 años, que la obligaba a obedecer únicamente a la familia real. Libre por primera vez, le abre a Eren un acceso directo a los caminos que ya no depende de Zeke ni de ningún contacto de sangre. Sin embargo, eso no significa que Eren hereda el mismo poder de Armin, sino que lo construye él mismo, usando en crudo la capacidad de Ymir de crear cuerpos de titán desde el origen mismo de todos ellos, o sea, los caminos. Y es que es bastante notorio que este colosal se comporta y luce diferente al de Armin desde el primer segundo, no solo porque aún conserva esa cabellera de comercial de shampoo, sino porque también posee la estructura humanoide de Eren, y sobre todo conserva algo que lo diferencia brutalmente de cualquier colosal. Eren posee la misma cabeza del titán fundador, no es una copia del poder de un colosal ordinario, es una extensión del poder del fundador al que aún tiene acceso, y cuando se enfrenta directamente al colosal de Armin, a pesar de tener exactamente el mismo tamaño, Eren toma la ventaja casi de inmediato, la prueba final del control absoluto que tiene sobre ese cuerpo con el poder del fundador. Eren fundador perfecto. Cuando Eren se transforma en el titán fundador, según teorías lo que vemos no es un titán completo, sino una masa descarnada incompleta, debido a que minutos antes Gabi le voló la cabeza de un disparo. Supuestamente el titán fundador tuvo que reconstruirse sin un núcleo humano intacto, siendo la razón de su forma incompleta y deforme. Pero ¿y si Eren hubiera conservado su cuerpo intacto? El titán fundador que habríamos visto sería mucho más cercano al que Ymir mostró en sus propios flashbacks, teniendo una silueta más definida y no solo un esqueleto expuesto, pero con una diferencia brutal. En su forma erguida y musculosa seguiría siendo más grande e imponente que el de ella. Y es que si caminando a cuatro patas medía 240 metros aproximadamente, estando erguido alcanzaría la espantosa estatura de 500 a 600 metros. Si esto te pareció una locura y quieres ver la lista completa que tengo preparada de todos los titanes fundadores que existieron antes que Eren, suscríbete al canal porque posiblemente ese video ya esté subido y si no, lo estará muy pronto. Y sígueme en mi canal de WhatsApp, el link está en la descripción para que votes en la encuesta y elijas tú mismo cuál de estos videos quieres que sea el próximo que suba.